Buenos días. Anticiparle que vamos a votar a favor de esta PNL, aunque la consideramos una solución imperfecta e incompleta. Es decir, si nos vamos al fondo del asunto, que es el asunto de la gratuidad de la enseñanza y de la gratuidad de la enseñanza como servicio público, que sería el complemento para este asunto, pues resulta que soluciones de este tipo no van al fondo de la cuestión. En primer lugar, nosotros somos de los grupos que defendemos que el servicio público de la educación tiene que ser gratuito y tiene que ser de calidad. Y, por tanto, que en la medida de lo posible no se quede sine die en este país el que el dinero público siga yendo hacia el negocio privado de la educación. Esa es nuestra posición al respecto. Es decir, aquí parece que se ha consagrado la cuestión de las tres redes, la red pública, la red privada, la red concertada, y nosotros decimos, el que quiera pagarse un servicio privado, pues que se lo pague, y el que no, que acuda a una red pública y de calidad. Ahí estaría el posicionamiento inicial respecto a dónde entramos en este asunto, de la calidad y de la gratuidad de la enseñanza. Por tanto, cuando hablamos de solución imperfecta, solución incompleta, es que, por ejemplo, pues la gente que no hace declaración de la renta, pues no se beneficia de esta deducción fiscal, porque no tiene de dónde deducirse, la acude a otros medios, lleva unos documentos a los centros, etcétera, etcétera, pero no se beneficia en absoluto. Nosotros decimos que en Canarias y en el Estado hemos asistido durante la última década a un empobrecimiento notable de la clase trabajadora y de las clases medias en este país, donde la gente ha perdido el empleo, ha entrado en precario, ha perdido su vivienda, muchos de ellos ya no pueden ni pagar sus alquileres, el que ha conseguido un empleo lo sigue teniendo inestable, etcétera. Por tanto, digamos que las condiciones para afrontar una educación en la que tienen que pagar para que sus hijos reciban la educación, pues es porque el estado del bienestar en el aspecto educativo está tocado, porque se han hecho recortes o porque se ha desviado el dinero hacia otros asuntos, como ha pasado, como por ejemplo salvar la banca o cuestiones de este tipo en los momentos de la crisis. Por tanto, en la cuestión de la educación seguimos apostando por una educación pública, de titularidad pública, gratuita, de calidad, etcétera, que facilite que los hijos e hijas de todos y todas las personas que están en Canarias tengan acceso en igualdad de condiciones independientemente del lugar en el que vivan. Eso en primer lugar. Pero es que no son libros de texto, no. Son materiales escolares, que es lo que denominamos en la enseñanza, porque pensemos que las leyes generales de educación que ha habido en este país, en general han hecho poquísimas modificaciones y lo único que han conseguido es ser un gran negocio editorial, porque cada ley ha cambiado los libros de texto. Por tanto, se han convertido en eso. Y voy terminando. Y finalmente, plantear que cuando se quiere hablar de gratuidad de la enseñanza tendríamos que hablar, lógicamente, de que la gente tenga acceso a actividades, a cultura, a ocio, a un comedor escolar gratuito cuando lo necesite. Es decir, a una serie de factores que van más allá. Por eso decía medida que es un parche, que es imperfecta, que es incompleta, pero que no obstante menos es nada y por tanto la vamos a apoyar. Muchas gracias. Sí,